Me gustó tanto el programa de ayer que al final nos llamó la secretaria de Agricultura, pero desafortunadamente ya restaban pocos minutos para las 9 de la mañana y a través del productor del programa le pedimos que nos aceptara una invitación para esta mañana. Y ella accede para hablarnos hoy de esto, de la política de Estado del sector agroalimentario de Honduras 2023-2043. Como quisiera yo sé que todos los hondureños, que el país dinamizara su agricultura, dinamizara el sector agrícola, que produjéramos los alimentos que consumimos y que nos quedaran muchos para exportar. ¿Cómo no anhelo yo que nuestra gente no se venga para estos cinturones de miseria que hay en la capital de la República y que se quede en la ruralidad, en el interior, para hacer despegar esa ruralidad? Sueño con que vivir en el interior del país, en el sector rural de Honduras, sea una opción en algunas décadas. Que la gente no tenga que desesperarse y venir a las ciudades a buscar oportunidades, a buscar empleo, a tener un ingreso digno, porque todo el mundo tiene propósito de superarse en la vida. Yo entiendo la desesperación de la gente cuando no encuentra opciones en los pueblos, en las aldeas y en los caseríos, pero viene a Tegucigalpa saturada, con servicios públicos limitados. Viene a Tegucigalpa muchas veces a vivir en peores condiciones y solo con la esperanza que en la gran ciudad puede encontrar empleo y mejorar sus condiciones de vida. Cuando de repente si el país desde hace décadas hubiese implementado medidas y políticas adecuadas, la gente no tendría que venirse para Tegucigalpa o para San Pedro Sula a buscar desesperadamente un trabajo en las maquileras del Valle de Sula, porque hay gente que se viene hasta con 3 manzanas de terreno de los pueblos para Tegucigalpa o para otra de las ciudades de las grandes, que se supone generan empleo. Sí, generan empleo, el problema es que no lo suficiente. Hay gente que en esas condiciones de vida se viene para acá, teniendo un gran pedazo de tierra donde producir. Pero bien, yo sé lo que ha pasado. Yo sé lo que ha ocurrido. Ya no queremos sembrar frijoles, ya no queremos sembrar maíz, la gente mejor migra y, mire, un buen porcentaje de los hondureños en este momento solo está esperando las remesas, los 100 y los $200 en nuestros pueblos, en nuestras aldeas y caseríos. Pues bien, me parece que hablar hoy de la política de Estado del sector agroalimentario de Honduras 2023-2043, las próximas 2 décadas, ya llevamos un año, ya estamos en el 2024, es esperanzador siempre y cuando cumplamos, seamos ordenados y ejecutemos lo que hemos diseñado y presupuestemos dignamente lo que hemos diseñado como política de Estado para el sector agroalimentario. Para hablar de esta temática, hoy aquí en Frente a Frente, la secretaria de Agricultura y Ganadería, la ingeniera Laura Suazo, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniera? Mucho gusto, es un placer tenerla en el programa. Muchas gracias por tenernos aquí. Don Santiago Vélez es el representante en nuestro país del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. ¿Qué tal, don Santiago? Buenos días, don Renato. ¿Cuánto tiempo tiene de estar ya en Honduras? Casi 2 años. 2 años. Felizmente en Honduras. Muy bien. Generalmente sus periodos son de 3 años, ¿verdad? No, hasta 5 en hasta muchos de los casos, sí. O sea que espera estar los 5 años aquí. Eso esperamos. ¿De dónde es originario, don Santiago? Yo soy originario de Ecuador. Ah, ecuatoriano. Sí. Muy bien, es un honor tenerlo aquí en el programa, como también a la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, doña Fátima Espinal. Fátima, ¿qué tal? Feliz día, buen día. ¿Y usted de dónde es originaria? Yo soy caribeña, soy de la República Dominicana. Ah, es de la Dominicana, de la República Dominicana. Me imagino que le fascina el béisbol. Pues mire, en eso no soy muy representativa de mi país. Pues somos futboleros. Pero le hago bulla al Licey, que es mi equipo favorito. Bueno.
Hay mucha gente así, aquí somos futboleros, pero hay gente que cuando le preguntan de fútbol no sabe absolutamente nada. Tiene todo el derecho a que no sea así una simpatizante o fanática del béisbol, que sé que es el deporte preferido de la República Dominicana. Pues bien, este es el tema, Lucecita Madrid, con el título del programa que yo prácticamente se los anticipé y espero que ustedes con sus participaciones puedan enriquecer este programa. ¿Saben que me hace falta alguien todavía? Es un hombre que tiene mucha experiencia, yo confío en él. Generalmente me pasa suministrando noticias de lo que deberíamos hacer en el campo, pero que no hacemos. Es Pepe Segovia, que usted lo conoce, ¿verdad? José Segovia. Hoy lo agarró el congestionamiento vehicular en la carretera del Oriente, pero me dicen que está ingresando ya al Centro de Noticias Televicentro. Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestros televidentes compartimos con ustedes el tema del día. ¿En qué consiste la política del sector agroalimentario 2023-2043 del Estado de Honduras? Recuerde, su opinión es muy importante, puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Estoy revisando aquí la tabla de contenido de la política de Estado del sector agroalimentario, fomento a la producción para seguridad y soberanía alimentaria, fortalecimiento del Sistema Nacional de Riego para la Agricultura, establecimiento del Sistema Nacional de Suelos y Fertilizantes, acceso a la tierra, fortalecimiento de la institucionalidad, entre otros ejes estratégicos y como ejes transversales, la finca humana, el género y participación de la mujer, los pueblos originarios y afrohondureños, juventudes rurales, gestión del riesgo, cambio climático, enfoque territorial, objetivos estratégicos, gestión de conocimiento. Pero mejor voy a dejar a los expertos, a la ministra, para que nos hable de esta temática. Esta política ha sido diseñada para las próximas 2 décadas, 2023-2043, o sea que ya llevamos un año acostumbrado, y debo decirlo con sumo respeto, a tantos planes, a tantos documentos corroídos ya desde hace muchas décadas en los escritorios de las oficinas públicas, en el Congreso Nacional de la República y en la institucionalidad de Honduras. Créalo que ya a mi edad me he vuelto bastante escéptico y muy escéptico. Yo espero que esta vez el escepticismo mío se quede aplastado por una realidad diferente en las próximas 2 décadas. Yo espero que esto no sea más de lo que vengo escuchando desde los años 60, 70, 80, granero de Centroamérica, que tenemos esto y lo otro para ser un país que se autoabastezca, para ser un país que no tenga que importar comida, para ser un país que exporte, para hacer esto, para hacer lo otro, que vamos a ser el país primero en cuanto a hato ganadero. ¿Cuánto no he escuchado en Honduras de nuestros políticos, con los chafas en el poder o con los mismos políticos en el poder? Y lo que tenemos hoy es un país con mucha pobreza, que multiplica su pobreza a pesar que hemos diseñado un montón de planes. Por eso digo, espero que mi escepticismo sucumba ante esto que nos va a presentar hoy la ministra de Agricultura y Ganadería, acompañada del señor Santiago Vélez, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y de Fátima Espinal, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Ministra, el programa es todo suyo. Muchas gracias, Renato. Quiero primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por este día que nos da y nos presta. Hoy es Día de la Amistad. Hoy es Día de la gracias por esa amistad, de permitirnos venir aquí y compartir la amistad con ICA, la amistad con la FAO. Quiero saludar al pueblo hondureño a través de este importante programa. Sigo con frecuencia este programa y en muchas ocasiones habla del sector agroalimentario, de la economía, y al igual que usted, yo también he sido parte de una incredulidad y de un escepticismo histórico en este país.
Usted me ha permitido venir aquí, nos permite compartir una política de Estado del sector agroalimentario y usted tiene toda la razón de decir que no sea algo más de lo mismo. Esto no es más de lo mismo porque no ha existido así. Es primera vez que tenemos la oportunidad de juntar varios elementos y plasmarlos en una política. Entonces, de algo que yo estoy segura y es parte de mi compromiso, como digo siempre, como hondureña, como colaboradora de la presidenta Xiomara Castro en este gobierno y asumir ese reto tan grande y esa responsabilidad, es que me puedo ir con la cabeza en alto y decir, les apoyé y con mi equipo apoyamos a dejar una política que ordena al sector agroalimentario. Mire, yo al igual que usted, antes de trabajar en el gobierno, he sido bien crítica de todos los gobiernos. Ahora entiendo muchas razones de por qué algunas cosas no funcionan. Una es por no tener planeación estratégica de largo plazo de país. Y otra por no poner las tildes en las IES, por no enfocarnos en qué elementos son importantes para que en efecto cascada pueda apoyarnos en otro. Al final de todo esto, ¿qué es lo que buscamos? En primer lugar, cualquier gobierno, cualquier ministro, ministra, lo primerito que tiene que responder es que haya comida en Honduras. Honduras es un país sumamente bendecido, con 2 océanos, con 4 aeropuertos internacionales, con un clima tropical. Podríamos aquí estar cultivando especies que no tenemos, que no hemos experimentado y que pudiéramos alimentarnos, nutrirnos mejor, pero vender más. Pero todo eso lo tenemos que planear. Mire, el Estado, y esto se lo comparto porque quizás usted no vaya a trabajar en el gobierno, ¿verdad?, en su vida. Nunca se sabe. Yo no sabía que iba a trabajar en el gobierno y me quejé muchísimo. Y ahora pues estoy contenta de haber servido 2 años a mi país, es un servicio. Pero cuando uno va para el gobierno, la pregunta más grande que se hace es ¿qué contribución puedo hacer que sea efectiva, que sea de largo plazo y que nos ayude a cambiar vamos a decir, esas condiciones de país? Usted lo dijo y lo habló de pobreza y todo. Mire, uno de los puntos por lo que comenzamos aquí es por un contexto y una realidad. Ayer usted hablaba con Mario Ardón, que es un amigo querido y lo admiro mucho. Y trabajó ahí en la Escuela Agrícola Panamericana. Trabajó un tiempo, sí, compartimos la finca humana con él, que es una metodología probada que tiene éxito, y también habló de corredor seco. Sí. Mire, yo voy a comenzar quizás con un contexto muy breve, porque todos en Honduras podemos caer en una trampa, decir vivimos en pobreza, somos pobres. Por años se ha hablado que los hondureños somos haraganes. Mentiras, no somos haraganes. La pobreza es responsabilidad nuestra. Podemos nacer en pobreza, pero es nuestro trabajo cambiar en toda la vida que tenemos y trabajar y generar un poco más de ingreso. Y eso no es pecado, eso es necesario. Lo que sí tenemos los hondureños es que unirnos un poco más y ayudarnos más y poner ese conocimiento y todo eso, esos medios que tenemos para salir. Partiendo del contexto de Honduras, o sea, es obvio que es un país de renta baja. Las condiciones, cuidado, porque es de renta baja, es por muchas, o porque no hemos tenido esas estrategias económicas que nos permitan mejorarla por otros temas, corrupción, egoísmo, un montón de temas. Pero aquí, la razón aquí, Renato, es que tenemos tierra, que tenemos agua, que necesitamos financiamiento, necesitamos asistencia técnica, comercialización, y nos fuimos como país. Eso es lo que dice la política. La política hace un análisis del contexto mundial que no podemos obviar, y es un contexto, buenos días, ingeniero Segovia, y es un contexto que está plasmado por guerras. Somos un país que no tenemos petróleo y estamos súper dependientes de una agricultura que depende de productos, de insumos externos. Tenemos que importar fertilizantes, por ejemplo. Si el fertilizante sube por cualquier razón, va a subir el costo de producción. Está también vinculado a temas de una comercialización, podríamos decir hasta cierto grado limitada, etcétera, externamente. Pero externamente, Honduras tiene 11 tratados de libre comercio. Nuestros productos llegan directamente como con 42 países, 1.500 millones de personas en esos países pueden disponer de productos hondureños. Aún así, nuestra oferta es limitada.
Con los pocos productos que exportamos nos hemos posicionado en café, banano, camarón, langosta, puros, ocra, banano, un montón de productos. ¿Qué indica eso? Que Honduras tiene capacidad de producir alta calidad y exportar, pero eso está súper bien. Pero antes de todo eso es seguridad alimentaria en el país. Por el otro lado, dada la pobreza, existe cada año un riesgo incontrolable casi de caer en inseguridad alimentaria. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el IICA, nos juntamos y yo pedí ayuda a ellos porque estas son las instituciones que avalan la agricultura en el continente y en el mundo. Y nos sentamos en un acompañamiento de política. En Honduras había una política anterior que era 2004-2021, y esa política tuve la dicha de trabajar 9 meses, contratada por el IICA de entonces. Ahí compartimos con el ingeniero Segovia en lo que era la Mesa Agrícola Hondureña. Y en esa consulta también que se hizo hace 20 y pico de años, se creó una política buena, podría decir, si me pregunta, sí, buena. El problema es no implementar la cabalidad. Y ahí es donde usted empezó este programa. Esta política trae una propuesta excelente, podemos decir, pero debe quedar bajo acuerdos, decretos, y algunos tienen que llevarse a leyes para que no vayamos a caer en ese peligro de tener una estrategia, sistemas, programas y que queden en periodos de gobierno. Para eso ya hemos hecho todo un trabajo y lobby con el Congreso Nacional, con la Comisión Agrícola, y ellos están esperándonos este año en definir cuáles son esos temas. Algunos temas es riego. Riego para agricultura debe de ser una prioridad de país, pero debe de haber un presupuesto. De lo contrario, vamos a estar gestionando por aquí, por allá, y no va a haber un compromiso. Afortunadamente, en este gobierno hay voluntad política de hacerlo. Con todo esto y la necesidad, uno puede llegar al Ministerio de Agricultura, cualquiera puede llegar y puede pasar todos los días apagando fuegos de necesidades, quejas, un bono tecnológico que se vuelve en una demanda tremenda de la gente, de las organizaciones y otros, pero no hacer nada efectivo y se pasan los 4 años y podemos andar de aquí para allá. No. Entonces, cuando yo acepté venir a la Secretaría, lo hice como un servicio al país, como un voluntariado casi, en donde dijimos con la presidenta cuáles son los problemas y qué es lo que tenemos que cambiar. Le estamos apuntando a temas fuertes, a temas como el de riego, temas como el de recuperar en este país el Servicio Nacional de Extensión Agrícola que se fue hace 30 años. Llamamos a representantes de 53 rubros, entre cultivos y ganado, por ejemplo, aves, todos los 53 rubros más importantes. Nos reunimos con representantes de todas esas cadenas, alrededor de unas 500 personas, y les preguntamos cuál era la situación actual de ellos, cómo se miraban en 10 años, y yo me atreví a hacer la pregunta de cómo consideraban ellos que podría mejorar la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mire, con ese ejercicio, 53 veces asistí a todas las consultas personalmente, las hice también, pudimos llegar a conclusión de cuál es toda esa problemática del país. Eso ya lo sabemos, cuál es, todos lo sabemos, porque los que producimos o hemos producido alguna vez enfrentamos esos problemas, que son la falta de asistencia técnica, aunque esta, al dejarla al Estado, vinieron las organizaciones no gubernamentales y nos han ayudado increíble en dar acompañamiento. Vinieron las agropecuarias, que es la empresa privada, empresas, tiendas agropecuarias que ofrecen asistencia técnica y ofrecen hasta financiamiento al productor. Algunas hasta compran eso, pero hay una gran cantidad que no tiene nada. ¿Qué más encontramos? Una carencia de investigación, 0.0% del PIB de inversión en investigación agrícola. Con eso pasamos a una institucionalidad débil del sector agroalimentario. En el primer año de gobierno en el que participé, tuvimos que convocar a lo que es un Consejo de Desarrollo Agropecuario. Estaba en la Ley de Modernización Agrícola y por 30 años nunca había sido convocada. ¿Cómo es posible? Si ahí las responsabilidades son compartidas en todas las organizaciones del Estado, COPECO, INA, CERNA, ICF, ARSA, todas. Nos juntamos y mire, vamos en bloque, necesitamos fortalecer el agro y afortunadamente trabajamos en conjunto.
Sin embargo, en cuanto a gobernanza, no solo es la gobernanza de un país, es la gobernanza de las mismas cadenas. Algunos rubros ni siquiera organizados en cadenas. No puede Honduras estar solo sembrando solo, yendo solo al mercado a que alguien más que es importante en la cadena, que es un intermediario, le ponga el precio, un comprador que ni siquiera le permite recuperar los costos de inversión a un productor. Entonces, enfoque de cadena es todo, es desde que yo siembro, cosecho, transporto, hasta que llego a la mesa del consumidor. En esta política se está invitando a los productores a unirse, a fortalecer esas cadenas, a todo eso, pero para, por ejemplo, comprar fertilizante en bloque, vender en bloque, y algo importante es procesar, es no solo vender materia prima. Por ejemplo, mire, en algunas cifras, y pido perdón si me equivoco, anticipado, pero 2.0 billones de dólares de exportación del sector agroalimentario en Honduras, e importamos 1.7 billones, por Dios, entonces estamos generando casi nada, por lo menos mantenemos la comida y tenemos que aumentarla. Entonces yo voy a resumir aquí que lo que hace la política tiene todo lo que sí, principios de inclusión, participación, de sostenibilidad, que ejes transversales como cambio climático, manejo del riesgo. No es posible que Honduras siga, yo lo digo y yo lo siento, es casi de rodillas para que llueva y que pueda haber producción en invierno. ¿Cómo es posible? De rodillas tenemos que estar para encontrar ese presupuesto y crear reservorios de agua, represas, embalses. No importa si cuesta millones de lempiras, no importa si el país se endeuda, eso es algo bueno por lo que Honduras tiene que endeudarse porque va a generar trabajo y economía. Entonces, todo eso es gestión de conocimiento, mejorar nuestra institucionalidad de gobierno, pero integrada con sector privado, gobierno y sociedad civil, las organizaciones de productores, desde los más chiquititos. En Honduras no tenemos pequeños productores, medianos y grandes, tenemos microproductores, es de subsistencia y es súper pequeño, pero lo que en Honduras es agricultura grande, en otros países es agricultura pequeña. ¿Hay tecnología? Sí hay, para el que la puede comprar, accesar. Yo creo que la política nos viene y nos dice también, entrémosle a la tecnología, o sea, no es pecado, es bueno, tenemos que hacerlo. Y el otro punto que es importante es financiamiento inclusivo, es otro de los objetivos, comercialización, es el quinto objetivo, y agrologística. Lo nuevo de la política es que nos pone financiamiento enfrente, bajo una estrategia de país obligada, donde estamos ya trabajando, ya el año pasado arrancamos con un conversatorio nacional y encontramos que hay una gran cantidad de inversión, pero que se queda corta. Estamos calculando esa inversión, porque alguna ni siquiera está documentada, y ese es otro tema, Censo Nacional Agropecuario. Ya estamos en los albores, esperamos en julio salir al campo en todo el país y ojalá sea una fiesta cívica y que todo el mundo nos apoye a hacer un censo nacional que tiene 31 años sin haberse hecho. El otro punto del financiamiento es que no solo es el Estado tiene una cierta capacidad de financiamiento. Aquí es banca privada, a seguir invirtiendo en el agro, cooperativas y cajas rurales, y el tema de comercialización. Encontramos en el diagnóstico que ampara esta política, que fue colectivo, con todo respeto, que la mayoría somos buenísimos para producir en Honduras, pero no somos buenísimos para comercializar. Y finalmente, agrologística. Y agrologística, eso es uno de los novedosos. ¿Por qué le digo que no estaba enfocado así? Porque mire, yo puedo venir aquí o cualquier ministro y podemos soñar en transformar el agro, pero necesitamos invertir en caminos, en electricidad, digitalización, energías renovables, metros cúbicos, metros cuadrados de espacios en aduanas, en aeropuertos, sanidad, inocuidad, es sumamente importante, y en algo también que está vinculado con cambiar todo el esquema de país, que es en tener embajadores agrícolas, salir de aquí, capacitar gente, mandarla a que venda nuestros productos en el extranjero. Y por último cierro diciendo, con el reto y el sueño grande
de recuperar espacios en anaqueles de supermercados, de mercaditos, de pulperías en Honduras con producto hondureño, hacer nuestras pastas, nuestras salsas, nuestros cereales en este país. Y eso está detrás de toda la política. Es una política que nos une a todos como país y que existe una voluntad para echarla a andar. Y ya empezamos a echarla a andar. Bueno, mire que usualmente no lo hago. Esta respuesta me duró 20 minutos. Disculpe. 20 minutos, no tiene que pedir disculpas. Si ha sido profesora del Zamorano. Alguna vez soñé yo que cuando Laura Suazo llegara a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dejaría huella. Por eso esta mañana quiero arrancarme este escepticismo. Es que quiero arrancarme, Pepe, este escepticismo que usted me ha ayudado a construir. Escepticismo. En cuanto a planes y planes y planes que hemos hecho. Entonces, hoy me lo quiero arrancar. La he escuchado 20 minutos y esa solvencia con que se ha dirigido a los hondureños me demuestra que está empoderada totalmente de esta política de Estado del sector agroalimentario. Si no, hubiese empezado a titubear y no lo ha hecho. O sea, que ha participado en la construcción de esta política del sector agroalimentario. Por eso, intentaré esta mañana arrancarme, pero de tajo, ese escepticismo que me inunda, porque he visto tantos planes de este tipo que 45 años después seguimos en lo mismo. Por eso, hasta quiero cambiar la pregunta, por favor, Lucecita, porque me parece que es bien general la pregunta. ¿En qué consiste la política del sector agroalimentario 2023-2043 del Estado de Honduras? Es que mientras escuchaba a la ministra decía 2023, 2043. ¿Cuántos años tendré en 20 años? Y empezaba desde lo interno a decir, ¿estaré con vida para dentro de 20 años? Subjetividad, discúlpenme mi subjetividad, pero como esto lo he venido escuchando desde hace tiempo y ya voy acercándome a las 6 décadas y no veo nada, me preguntaba, ¿y en 20 años más estaré con vida? ¿Podré ver los resultados de esta política diseñada para las próximas 2 décadas? Por eso le voy a preguntar a los hondureños, ¿y usted tiene confianza que en el 2043 tendremos un país transformado plenamente en el sector agroalimentario? ¿La copiaste, Luz? ¿Me la puede resumir, por favor? ¿Y usted tiene confirmado que en el 2043 tendremos un país transformado en el sector agroalimentario? Por ahí vamos cercanos. Bueno, después de la pausa voy a presentar tanto al representante del IICA como de la FAO y también José Segovia. Inspirado, esperanzado, así en breve, y después nos vamos a explayar. ¿Quieres que yo conteste ahora? Claro. Vamos a ver cuánto. Pero así, solo un anticipo y después profundiza. Bien. Creo que este es el documento que trae la ministra. Como ella dice, hace 20 años, 22 años, o sea, el mismo tiempo que se está dando ella aquí, lo decidimos en un volumen que era como 6 veces esto, en las mesas agrícolas. ¿Dónde trabajaba usted en ese momento? ¿Era funcionario? No, era empresario, pero me invitaron a participar en la mesa agrícola y casualmente de granos básicos. La verdad es que no depende de la mente de las personas que, como la ministra, señora ministra, deseen que se haga en Honduras, sino que no ha habido realmente institucionalidad que ejecute todos estos planes. El plan que se presentó en el 2002 posiblemente sea similar a lo que está pretendiendo la ministra, lo que le he ido a exponer, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y los países de la región se han superado muchísimo y nosotros seguimos sin hacer nada. Ahí, ya después, porque asintió Fátima Espinal. Cuando Pepe Segovia dijo, quizá era el doble el programa que nosotros construimos en el 2002, que el que nos está presentando la ministra.
Pero no es cuestión de mentes, dice, no es cuestión de zamoranos, es cuestión de la débil institucionalidad que nos golpea fuerte para que todo lo que se diseña y planifica no se ejecute. Cuando Pepe dijo eso, yo vi a Fátima Espinal, la representante de la FAO, Respirar. asentir. ¿Perdón? Respirar. Respirar. Tiene razón. Tiene razón este viejito, dijo Fátima. Que yo así le digo a Pepe viejito, pero nos tratamos con cariño. Pero casi sentí, casi escuché que así dijo doña Fátima Espinal. Tiene razón este viejito, lo que hace falta aquí es institucionalidad. ¿O me equivoco o interpreté mal, Fátima? Tengo que ser honesta, respiré. No hay otra forma de ser sino con honestidad, pero lo vamos a desempacar. Muy bien, excelente. Don Santiago. También respiré, pero además creo que hay que sumarle a que la política es un documento orientador, es una hoja de ruta. Y lo más importante en los procesos de implementación de una política es el empoderamiento del ciudadano. Imagínense la decisión que tiene un consumidor día con día de escoger un producto hondureño o un producto importado. No es que lo importado esté mal, pero si nosotros valoramos ese agricultor, vamos a ir a la percha y escoger un producto hondureño. La política va pensando en eso, en valor agregado, en gobernanza, en todos los elementos que dijo la ministra. Pero lo más importante, creo, Renato, es que lo convirtamos en esta hoja de orientación que sea propia de los hondureños, propia del país y para el país. Muchas gracias, don Santiago Vélez. Y por cierto que hay muchos ecuatorianos egresados del Zamorano, ¿verdad? Sí. Ahí prácticamente los zamoranos son los que diseñan la política agroalimentaria en Ecuador. En Latinoamérica. Y en Latinoamérica. Simón Malo trajo una cantidad fuerte de ecuatorianos. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial y ya luego vamos a entrarle de lleno a profundizar sobre toda esta temática que nos ha adelantado la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, esta mañana en Frente a Frente, donde se está presentando la política de Estado del sector agroalimentario de Honduras para las próximas 2 décadas. Ya llevamos un año, nos restan 19 para haber transformado este sector en nuestro país. Evidencia usada en juicio de Tony Hernández se presentará en el Dejó. Repito este titular que tiene tunota.com. Saben que el próximo 20 ya oficialmente se inicia el juicio. Evidencia usada en juicio de Tony Hernández se presentará en el Dejó. Bueno, si con esa evidencia condenaron a una cadena perpetua más 30 años a Tony Hernández, yo deduzco que lo que se deja entender, se deja entrever, es que lo mismo le pasará al expresidente Juan Orlando. Si con esa evidencia un jurado dijo culpable y luego le cayó una condena de cadena perpetua más 30 años al hermano del expresidente, esa misma evidencia, si sirve para sustentar las imputaciones que tiene el expresidente, la lógica me dice, pues también lo van a declarar culpable y lo van a condenar. Pero bueno, esas son elucubraciones mías a partir de este titular que veo en tu nota. Evidencia usada en juicio a Tony Hernández se presentará en el Dejó. Honduras recibió $661 millones en remesas en enero, según el Banco Central de Honduras. Y para Bukele, encarcelar a todos los pandilleros bajará criminalidad en El Salvador. Bueno, los datos demuestran que a pesar de que el Estado de Derecho como tal se ha debilitado y que hay continuas cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos, el hecho es que los homicidios han bajado, los asesinatos han bajado en El Salvador y los salvadoreños eligieron con un 85% a Bukele, lo reeligieron. Están contentos porque dicen que el país se ha calmado y era uno de los más violentos del mundo. Todo esto lo puede encontrar usted en tunota.com a esta hora. Hoy en Tu Nota fue presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Recuerde compartir su opinión en base al tema de hoy. ¿Y usted tiene confianza que en el 2043 tendremos un país transformado en el sector agroalimentario?
Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Muchas gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Lo que pasa es que los insumos agrícolas son muy caros y la gente no quiere trabajar, no hay oportunidad para el campesino, solo en grupos y los grupos tienen preferencia, nadie se pone al lado de cada campesino y no hay oportunidades ni de créditos. Soy pequeño agricultor de Intibucá, comparte el televidente. ¿Cómo visualiza el gobierno en migración y agricultura y qué incentivo están considerando para el joven para integrar al rubro de mayor riesgo financiero en nuestro país? Más mensajes. El pequeño y mediano agricultor en el campo agrícola no supera los 30 quintales por manzana de maíz y 10 de frijol. Las hortalizas es un rubro desconocido. Los políticos son los que ponen los técnicos en las regiones. Comparten los televidentes. Usted puede continuar compartiendo su opinión. Recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Solo espéreme unos minutitos, Pepe Segovia, porque estará interesante. Ya el Pepe nos dijo aquí en privado, cuando estaba la pausa comercial, ya le diré, ministra, por qué aquí todo eso que se planifica no se materializa. No se materializa, pero qué bien que nos lo diga, porque sobre los problemas y dificultades del pasado hay que trabajar para superarlos. Ve cómo ya el escepticismo se me va debilitando. Es decir, que está bien que Pepe nos diga, por esto y esto es que documentos como el presente no han dado frutos en el país. Y ya les diré por qué. Pendiente, Pepe, ya llegará el momento para que nos diga cuáles son las dificultades para que estas políticas no lleguen a buen término en Honduras. Pero antes vale la pena escuchar a la FAO a través de doña Fátima Espinal y al ICA con don Santiago Vélez. Sí, muchas gracias. Voy a retomar del punto de partida cuando usted hizo su introducción, un poco aspiracional. ¿Cuál sería la aspiración de cualquier estado en proceso de desarrollo? La aspiración es que sus ciudadanos y ciudadanas vivan en un país digno y gocen y disfruten del bienestar que ese propio estado le concede. Y para eso me amparo o me anclo en lo que es el Estado de Derecho. Hay un Estado con sus instituciones y su sistema incluye legislaciones, leyes, planes de diferentes alcances. Esa aspiración es la nuestra también, claro, porque trabajamos en el sistema de las Naciones Unidas. La FAO es una agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas que con otras agencias como el PMA y el FIDA, que somos las tres agencias basadas en Roma, o en el sistema interamericano, el caso del ICA, acompañamos a los Estados miembros en los sectores que nos son concernientes. Todos tenemos planes de uno que otro alcance, desde planes de muy largo plazo, y le voy a hablar de algo que ya no se menciona tanto, que es la Agenda de Desarrollo del Milenio. Era un plan del sistema de las Naciones Unidas a 15 años, y era un plan de desarrollo con diferentes sectores. Ahora es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y podríamos decir con escepticismo, la agenda de ODM quizás no funcionó. Algunos indicadores muestran que sí funcionaron. Otros indicadores te van diciendo que no. ¿Es culpa de la implementación? No necesariamente o no exclusivamente. Tiene factores atenuantes que van operando sobre el contexto. Algunos los controlas, otros están fuera de tu control. Por ejemplo, nunca se imaginó en el pasado reciente cuando entró la crisis del COVID. No había un rayo X para pensarlo, y ese es un elemento, un riesgo que sí que lo piensas cuando haces un buen ejercicio de planificación estratégica, pero tienes que ir trabajándolo en el proceso de implementación. Con eso lo que quiero argumentar es que hay múltiples factores que impactan en el proceso de implementación y que pueden afectar la entrega de un documento X de planificación. La política del sector agropecuario es un documento de planificación de largo plazo. Vas a tener de 20 años, de 15 años, como fue la agenda ODM, como es la agenda ODS en este momento, y vas a tener que es de 20 años, de mediano plazo, 10, 5, e incluso plan operativo. ¿Qué novedad o qué actualización
trae cada política en cada momento la relevancia y la pertinencia en el contexto que se inserta. Un elemento bondadoso de esta política es que ya toma los contenidos y las discusiones globales de la Cumbre Mundial de Alimentación, y una cumbre no sucede a cada rato. Por ejemplo, sucedió en 1996 cuando se definió lo que era la inseguridad alimentaria y nutricional, y sucedió ahora en el 2001 porque después de muchos aprendizajes a nivel global, los países con asesoramiento de agencias especializadas dijeron: los sistemas agroalimentarios ya no pueden seguir como funcionaban antes, ya es real, tenemos cambio climático y tenemos otros factores que inciden, ¿verdad?, en que miremos los sistemas agroalimentarios de una forma más holística. Entonces, esta política trae ese elemento de adecuación o ajuste a los factores del contexto. Con eso dicho, otras cosas que se puede decir en el desarrollo, en la fase de diseño de la política, es el realismo. ¿Qué tan realista puede ser el diseño estratégico de la política con relación a las capacidades que tiene el país de implementar? Eso te va a llevar a trabajar un poco la revisión institucional y tu marco institucional. ¿Es esa política, es ese documento estratégico lo suficientemente realista para, con los recursos humanos y los recursos económicos que dispongo, poder entregar los bienes y servicios públicos que me competen? Entonces, creo que con el tema de institucionalidad, y por qué respiré un poquito, hay un componente que sí pone un sello distintivo, y es la concepción de lo público. ¿Cómo concebimos lo público? Estamos hablando de institucionalidad, pero no cualquier institucionalidad, no es la institucionalidad de la empresa privada, es la institucionalidad de lo público. Y entra el Estado como proveedor de bienes y servicios públicos, y entra el elemento que referenciaba a mi colega Santiago, que es la ciudadanía. La ciudadanía activa como parte de ese ejercicio de veeduría ciudadana, pero también como usuario de los servicios públicos. ¿En qué medida estamos creando un plan y fortaleciendo una institucionalidad de largo plazo? ¿Estamos creando un proyecto de Estado que, independientemente del gobierno A, B, C, D, pueda tener esa adecuación? ¿En qué medida podemos adecuar el plan que estamos haciendo a los hitos que van sucediendo en cada parte del contexto? Creo que eso es en la medida en que los estados tienen la fortaleza institucional de rastrear, de monitorear esas diferentes señales, tiene también la oportunidad y la capacidad de implementar exitosamente la política. Solo para finalizar, creo que hay elementos muy interesantes en cuanto a esta política que son señales que se han capturado bien, como el tema, por ejemplo, de la extensión agrícola. Que no saben cómo era la extensión agrícola aquí en los años 60, 70. Era impresionante, por eso es que uno dice, ¿cómo es que en vez de avanzar retrocedimos con la extensión agrícola? Yo soy rural y recuerdo en los años 60, los extensionistas con los agricultores, con los ganaderos, diseminados en toda la República, enseñándole al campesino, a los productores, cómo a producir más la tierra, cómo mejorar su hato ganadero. Yo quisiera que don Santiago me espere unos segunditos, porque hace 2 años está en el país. ¿Cuánto hace que está usted en el país, Fátima? Llegamos casi juntos. Llegaron casi igual. Nosotros aquí nacimos, conocemos cómo es la institucionalidad histórica. Ya escucharon a la ministra de Agricultura, que antes de llegar al gobierno, ella también era escéptica cuando escuchaba un plan de estos, porque la institucionalidad fracasaba en implementarlo. Y en este momento, antes que usted intervenga, me gustaría que escuchen al Pepe Segovia, Pepe, que yo siempre he escuchado, porque quisiera que esta vez no fracasara esto. ¿Qué es lo que ha hecho que este tipo de documentos históricamente hayan ido al cesto de la basura? Y cuando digo eso, que no se hayan materializado, que las políticas aquí diseñadas no hayan sido capaces de ejecutarse. Decía yo que el documento que aunque se trabajamos con las ministras 20 años, 22 años, era como 5 o 6 veces esto. ¿Por qué no
no se encuentra siquiera en la Secretaría ahorita. Si lo vas a buscar, no se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que en este país pasa? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 22 años en el resto de los países de Centroamérica? Voy a dar rápidas estadísticas. El Salvador pasó de 28 quintales que producía entonces a 50 quintales por manzana en los últimos 20 años de maíz. Dijo la ministra ya para terminar, independientemente de lo que estemos haciendo en la diversidad de productos que estamos en capacidad de desarrollar en Honduras, y se ha demostrado ampliamente el ingenio del hondureño en ese sentido, está la producción de alimentación básica, maíz, frijoles, arroz. ¿Cuánto produce El Salvador ahorita por manzana de maíz? Desarrollando sus propios híbridos, 50 quintales promedio por manzana. Subió el más del doble en los últimos 20 años. ¿Cuál es lo que produce Honduras? Exactamente lo mismo que producía hace 22 años. 22, 24 quintales por manzana. ¿Qué llegamos a producir de arroz? Es vergonzoso este año. 400.000 quintales de arroz. ¿Cuánto llegó a producir Nicaragua? 4.200.000 quintales de arroz. ¿Qué es lo que está sucediendo en Honduras? ¿Por qué no podemos salir adelante? Estuvo Juan Orlando Hernández, que ahora se ha vuelto noticia. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero estuvo con nosotros en Azacualpa, cuando estábamos haciendo los reservorios de agua de los que se recibió ayer Wilmer Reyes. Dice, ¿qué usted, Segovia? Digo, mira, aquí hay 3 elementos básicos que los acaba de mencionar la ministra en rapidez. Dile, mire, primero, pongamos 3 casitas. ¿Qué hay en la primera casa? La necesidad de incrementar la productividad. Una cosa es producción y otra cosa es productividad. ¿Cómo podemos alcanzarla? Crédito agrícola, con extensión agrícola, con la necesidad de que haya un crédito oportuno y barato para el agricultor. Segunda casa, ¿qué es lo que tiene que haber? Un mejor manejo de esa producción. No puede nuestro productor seguir vendiéndole al intermediario la zanahoria y la papa en sacos. No hay valor agregado en lo que produce nuestro agricultor. ¿Y qué es el tercer elemento que también lo mencionó la ministra? Mercadeo. Darle la oportunidad al productor que llegue, como se hace en Boston, como se hace en Nueva York, como se hace en Miami, que llegue al mercado, como se hace en Costa Rica, que llegue a los consumidores. Son elementos básicos, esenciales, pero vamos al crédito. ¿Cómo consume? Acaba de responder un agricultor de allá de La Esperanza. ¿Tiene acceso al crédito nuestro pequeño productor? No. ¿Por qué? Porque no tiene propiedad. El área con que él cultiva 20, 30 años no tiene escritura, no es sujeto de crédito. ¿Qué propusimos en un programa reciente cuando me hicieron la misma pregunta? El INAH tiene cuartos llenos de documentos sin resolver y puede llegar el mejor persona intencionada en que eso se corrija y es imposible. La mora es escandalosa. ¿Qué propusimos? Señores, vamos al Congreso. La ministra lo puede hacer perfectamente bien. Proponga en 2 páginas que ese individuo se vuelve propietario de esa, con solo, como se hace en Costa Rica, con solo 2 páginas que atestiguen que ese señor ha sido propietario y usuario de esa propiedad y que lo refrende el alcalde. Y terminó. Y ese individuo se vuelve sujeto de crédito ante cualquier institución. Pero no lo es. Actualmente no lo es. Otro elemento que recibí Wilmer ayer, agua. Hombre, nosotros tenemos los 5 ríos más grandes que pasan por Honduras, que no tiene ningún país de Centroamérica.
95.000 millones de metros cúbicos de agua caen todos los años en Honduras. Dice gran científico Stephen Wiley, nada se puede predecir después de 5 días. Ya para 6 meses es prácticamente imposible. El cambio, lo que se está sucediendo con el cambio, efecto de gran parte del hombre, pues seguirá incrementándose mientras el hombre no dé soluciones. Pero el año pasado, en este mismo noticiero televisivo, aquí se vino a hablar de que iba a haber una sequía espantosa. En Tatumbla en 7 meses no dejó de llover por lo menos 3 días por semana. Ya para julio ya estaban llenos todos los reservorios de Azacualpa. Y la gente se empezó a volcar a sembrar frijoles y hoy tuvimos una de las cosechas más grandes de frijoles que hemos tenido. O sea que no hay predicción posible sobre esos cambios. Pero sí, nosotros podemos definitivamente, con 14.200.000 lempiras, se hizo con Jacobo Paz 27 reservorios. Pero vino un individuo de la misma gobierno, con un superministro, que le pareció que ahí la cosa estaba mal, que no había negocio. Bueno, corrupción, ya esas cosas las sabemos, Pepe. Sigámonos concentrando en las dificultades que el país genera para no implementar sus propias políticas diseñadas por diferentes gobiernos. Definitivamente, pues vamos a ver. La ministra se ha pasado prácticamente 2 años de su tiempo, porque no encuentra nada atrás y si lo encuentra está tan disperso. Hay 4 instituciones que deberían estar trabajando juntas para poder lograr un efecto agropecuario del país. Y están completamente disgregadas. Cuando yo estuve en una ocasión ahí asistiendo al ministro, habían 1.150 empleados en la Secretaría de Agricultura. Y el ministro no podía, yo no sé si ahora Laura puede, cambiar un agrónomo que está en Choluteca para que vaya a trabajar a Comayagua. ¿Por qué? Porque el acuerdo a que habían llegado institucionalmente o con los sindicatos de no sé qué, era que no se podía mover el empleado de un sector a otro. ¿Cómo es posible? Tú te referiste a extensión agrícola. Yo trabajé 5 años en extensión agrícola en Estica. Y a mí me movían por donde les daba la gana y donde creían que podía dar mejor servicio. Ahí está ese famoso dicta que fundó Callejas, y como dijo la ministra, hace 30 años no tenemos extensión agrícola. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos llegar a eso? Cuando nuestros países vecinos aquí casualmente continúan con esa práctica. ¿Cuál es el mensaje ya en resumen, Pepe? En resumen, señores, es que salga una política real que, como dijo la ministra, lo apruebe el Congreso Nacional y sea inamovible. Desde 1956 Costa Rica tiene disposiciones que no se pueden mover en el manejo educacional, en el manejo de salud, en el manejo forestal. Ok, quédese ahí, Pepe, porque ya vamos a desmenuzar este documento, que es el propósito que lo conozcan ustedes. Es que lo que volvemos otra vez, es que lo que acaba de decir la ministra, Renato, disculpa, no hay institucionalidad, no hay forma de que ella haga lo que quiere hacer. Yo le explico cómo. Porque no hay institucionalidad. Mira, venimos hablando de la pobre institucionalidad de Honduras desde hace décadas. Y hoy, yo no sé si la ministra es muy optimista, tiene la fórmula, o voy a decir una palabra que espero no le disguste, o es atrevida. Ella admite que tenemos una pobre institucionalidad y sabe cómo mejorar esa institucionalidad para que sea eficiente en el sector agrícola. Pero lo que usted me está diciendo hoy, lo que usted me está diciendo en este momento a Honduras, me impacta porque dice, yo sé cómo mejorar la institucionalidad y que se materialice en el sector agroalimentario. Ya me lo va a decir, porque aquí es uno de los grandes fracasos que tenemos, nuestra institucionalidad débil, cooptada por intereses personales, por intereses partidarios. Señor Santiago Vélez, por favor,
Por eso quería que interviniera Pepe Segovia, porque la ministra sabe que ese es el debate que hemos tenido en las últimas décadas en el país. Y por eso es que somos un poco escépticos cuando se nos presenta un documento. Lo que no quiere decir que no tengamos esperanza de que esto se pueda materializar con la convicción que me lo está diciendo la ministra de Agricultura. Por favor, don Santiago. Gracias, Renato. Y siguiendo lo que decía don Pepe, a ver, el ICA tiene 81 años y hemos acompañado a nuestros Estados miembros a formular procesos de políticas. Y hay luces y sombras, como en todo. Pero creo que en esta línea de ver por qué esta política del sector agroalimentario es diferente, creo que recaba y se sintetiza en 3 conceptos bien importantes que debemos mantenerlos. El primero es constancia, el segundo es consistencia y el tercero es apropiación. Esos son los 3 factores que hemos visto que hace a una política sostenible en el tiempo y a un sector que tenga procesos de transformación. Consistencia, consistencia en la visión estratégica. Miren esto que es importantísimo. A veces los países nos dejamos dirigir por los sabores y colores del momento. Los cambios en la extensión agrícola se da a partir de una visión que tuvimos como humanidad en los programas de ajuste estructural, ustedes se van a acordar de esto, en el cual se dijo, bueno, el Estado no puede desarrollar estos esquemas, privaticémoslos. Y así fue en un momento de péndulo, yendo de un lado para el otro la responsabilidad con el sector agrícola. Segundo elemento, en términos de constancia, las leyes, bien decía don Pepe, un país que no tiene estructura jurídica sólida, jurisprudencia sólida, es un país que carece de los fundamentos para hacer ya sea una política agrícola, una política industrial, una política social, etc. La parte del marco legal, normativo, es fundamental de trabajarlo. Y tercero, el esquema de gobernanza que ya lo hemos hablado. Y vean que es muy importante el esquema de gobernanza no solamente del sector público, sino también del sector privado. Cuando tenemos cadenas establecidas, cadenas sólidas, independientemente de quién esté en el gobierno, esto trasciende. Entonces, no muchas veces culpamos al sector público de las acciones, que es responsabilidad y corresponsabilidad del sector privado de la sociedad. Esto es un trabajo conjunto. Por eso necesitamos consistencia. Necesitamos constancia, que es el otro factor, Renato. ¿Y por qué constancia? ¿Cuáles son las 2 políticas agrícolas del hemisferio más sólidas, más fuertes? Podemos poner como ejemplo Farm Bill en Estados Unidos, que independientemente de quién esté en el gobierno, esa política se mantiene. La línea está clarísima, los objetivos están clarísimos, trascienden el gobierno, son de Estado. Chile, son políticas de Estado, trascienden los gobiernos, la orientación está clara y por eso es que no se necesita documentos muy grandes de política, se necesita claridad, consistencia y pertinencia. Cuando hablamos de esto, y todos lo entendemos en un lenguaje claro y sencillo, hablamos de apropiación. La política es un documento vivo, no es este documento solamente, es un proceso de integración que la ministra lo ha ido liderando bajo procesos de diálogo. Y algo que es muy importante en el desarrollo de esto es el esquema de victorias tempranas que se ha generado. Ya la política está accionándose. Vemos acciones tan estratégicas como una visión de cambio de matriz productiva y energética, donde hay inversionistas de otros países que vienen, por ejemplo, a producir soya o tienen interés de producir soya. El impacto que puede tener esto en términos productivos, en términos del cambio de la matriz productiva y energética en el país son altísimos. Es atracción de inversión. El proceso de apropiación de una política se da justamente con estas victorias tempranas donde todos asumimos nuestra responsabilidad, porque la agricultura es cultura del agro y la cultura del agro debe ser asumida por una población. Sabemos que la agricultura es importante, más de 3 veces al día los que tenemos suerte de comer 3 alimentos. Pero vivimos de agricultura, respiramos de agricultura y Honduras es un país agrícola que está retomando sus raíces gracias a este proceso. En el tema de comercialización hay victorias tempranas. Gracias al liderazgo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de CEFIN, de la Secretaría de Desarrollo Económico, se está en un proceso de formulación de una estrategia nacional de comercialización agrícola. No ha habido esto en mucho tiempo.
donde se integran más de 11 instituciones públicas. 11, imagínate la complejidad del ecosistema de la gobernanza de la agricultura, más el sector privado. Entonces, hay que adoptarlo, hay que ser consistente, constante y tener apropiación, Renato. Bueno, en esa línea de pensamiento, yo quiero que después de la pausa, Ok, volvamos con la ministra de por Agricultura. favor, gracias. Volvamos con la ministra Sí. de Agricultura. Pepe mencionaba tres aspectos básicos que los canalizaba a través de 3 casas en Azacualpa. Necesitamos crédito para nuestros productores. Sí. Ok. Bien. Ya saben ustedes cómo piensa el sistema financiero. No vamos a arriesgar el dinero que no es nuestro, sino de los ahorrantes, en un sector impredecible. Cuando no llueve, No, y sin seguridad jurídica, si no se tienen arruinan los escritura. cultivos y bueno, las instituciones financieras estatales lo que hacen es condonar. La banca lo que hace es apropiarse de esos terrenos cuando alguien no paga. Pero Crédito. ¿Qué tiene este plan de diferente Ok. para garantizar que el sistema financiero va a reaccionar con créditos? Yo quisiera Permítame, Pepe. intervenir antes. Permítame. Agua. Usted que ya lo dijo. Agua. ¿Qué políticas tenemos para que no se desperdicien y se vaya al océano esos cuantos 95.000 millones de metros cúbicos de agua. que Solo caen el al año en 12% el país? Se aprovecha. Ok, ¿qué tiene la ministra en este plan? La cadena, la comercialización, que es otro de los fracasos. Yo he sido testigo y me ha dado un pesar cuando veo a los agricultores de Azacualpa. Con este hombre una vez fui. Y todo el repollo y todo lo que ellos produjeron se lo dieron a las vacas. Porque les resultaba más costoso trasladar en sus vehículos al mercado nacional ese producto. Salían perdiendo. Lo que hicieron, miraba aquellas grandes extensiones de repollo dándoselo a las vacas. Entonces, son aspectos importantísimos y fundamentales que los hemos visto. ¿Qué tiene la ministra en este programa, en este proyecto del sector agroalimentario para los próximos 20 años, que se diferencie de lo que hemos tenido en el pasado para generar esperanzas de que nuestra política en este sector va a ser diferente y que por fin vamos a ver luz en el horizonte? Después de la pausa. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestras redes sociales. Referente al tema, la extensión agrícola debe ser integral y complementaria, pero con personas que de verdad quieran participar activamente en el proceso. A la porra, bonos y otros paternalismos, comparte el televidente a través de WhatsApp. Más mensajes. No soy optimista de que se cumpla el plan estratégico porque cada cambio de gobierno desechan las del anterior, queriendo poner su propio sello. Comparten a través de la cuenta de X, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. Se necesitan implementar 2 cosas en la economía agrícola de granos básicos si se quiere rescatar. Número 1, garantía de compra. 2, precio de garantía. Todo lo demás es demagogía política. René Bendaña comparte: con buena tierra, agua y tractor, cualquiera es agricultor. Sin acceso al agua para riego y sin acceso a financiamiento para tecnificar los cultivos no habrá seguridad alimentaria. El sistema está orientado al consumo, no a la producción. Comparten nuestros televidentes. Continúe usted compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Es que esa expresión de la ministra de Agricultura tengo que repetirla. Ustedes saben que no es una mujer mal hablada, es una profesional con educación superior. Pero me impactó la frase: deme oportunidad, Renato, en el otro segmento y le voy a demostrar que lo que estamos haciendo y diciendo no es pura paja. Palabras textuales de la ministra de Agricultura, la ingeniera Laura Suazo. Le voy a demostrar que no es pura paja. Me hubiese gustado que el debate interno que tuvimos hace algunos minutos hubiese salido al aire, porque Pepe sigue escéptico y le ha dicho: ¿qué estás haciendo en esto? ¿Cómo vas a sustentar esto? ¿Qué estás haciendo en esa otra cosa? ¿Cómo vas a sustentar esa cosa? Ya se lo voy a demostrar. Y lo primero que nos va a demostrar es que dice que es capaz de mejorar la institucionalidad en el sector agrícola hondureño. Pero bien, yo la dejo para que en estos puntos básicos nos explique ella qué contiene ese documento. Y quedas en libertad, Pepe, Ay, qué para
para disentir y preguntarle y Ok. repreguntarle si no estás de acuerdo en Sí, algo. perfecto. Gracias, Renato. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Es que el deber mío es que se ponga bueno. Yo, para que la gente yo le voy a escuche. decir algo, porque usted dijo como 3 características que debía de tener, o qué pasa, usted tiene demasiada fe, o tiene, me dijo para creer en este plan. Mire, yo en primer lugar, desde que acepté trabajar con Xiomara Castro, uno de los compromisos que hice con ella era asegurarnos de que iba a haber grano en el país. Cualquiera puede decir eso es fácil. No, señores, eso no es fácil. En un país donde todos los que tenemos cierta participación en el agro, tenemos que aportar a ese país, en primero para el abastecimiento. Mire, independientemente que veníamos de un COVID o que veníamos de lo que fuera, 5 años cerrados Banadesa, y usted trabajó en Banadesa, usted fue presidente de Banadesa, ¿verdad? Porque sí. ahí miro su foto. Yo soy presidente de la Junta Directiva de Banadesa, 5 años cerrado. Dijo la presidenta, muchos de nosotros le dijimos, presidenta, ¿no será mejor crear otro banco? Porque es un banco lleno de corrupción, y usted lo dijo, de condonaciones. En este gobierno no se ha condonado y espero que no se condone. Se acompaña a un productor y se le ayuda para que vaya adelante. Eso no es correcto, ¿verdad? Mire, pero le voy a decir, el reto más grande es cuánto alimento hay. Cuando llegué de ministra, casi no había nada en el Lima, porque veníamos del COVID, porque no había producción. Mire, se paró hasta el grano para semilla. Hemos tenido que hacer de todo, rogar, buscar productores, multiplicadores de grano, acompañarles con financiamiento de Banadesa, etcétera, para lograr que haya grano. No hemos tenido desabastecimiento en 2 granos. Aunque las cifras digan que hay 20% más de inseguridad, gracias a Dios no hemos tenido. Don Pepe lo dijo, era fenómeno El Niño y resulta que nos cayó lluvia. Pues qué bien. Pero mire, Honduras tiene que ser capaz de seguir produciendo con niño y con niña. No importa. Aquí lo que tenemos que hacer es estrategia. Lo que no tiene esa política anterior ni siquiera incluía cambio climático porque no lo aceptaba como un problema. Cambio climático es una constante para cualquier gobierno, para cualquier presidenta que esté o que venga a este país, ministra, que siga en cualquier otro gobierno, tiene que planear bajo esa realidad. Pero mire, me está mandando el gerente de Lina y ¿cuánto tenemos? Tenemos maíz blanco 73,000 quintales, frijol nacional 47,000 quintales en reserva ahorita. Y estamos comprando, aquí está lo que se va a comprar de Dani en Juticalpa, etcétera. Pero disculpa, espéreme. No, pero termino. esas cantidades que está diciendo Elimina, a mí me darían vergüenza. Tenemos capacidad para recuperar 900,000 quintales Pues entre San mire, Pedro Sula y que le dé Tegucigalpa. vergüenza y que nos dé vergüenza a todos, porque nadie anteriormente se ha preocupado por la infraestructura de almacenamiento de granos. Lo que llegamos aquí, lo que yo encontré en la SAC fue un cementerio de todo, cementerio de estaciones experimentales, las que usted habló. Dígame, con pocos científicos que hay aquí trabajando por su propia voluntad, desarrollando nuevas variedades resistentes a temperaturas, tolerantes a temperaturas altas, etcétera. Pero mire, esta cantidad que a usted le da pena, a mí me da alegría y esperanza, porque por lo menos es para 8 meses que se pueda vender en Banasupro al consumo actual de Banasupro, que es donde va la gente más pobre de este país. Y eso no lo teníamos ni lo encontramos en este gobierno. Si me dicen, miren, yo puedo estar debatiendo un montón de puntos en los que estemos de acuerdo o no, pero yo vine aquí a presentarle al pueblo hondureño lo que es una política de Estado. ¿Por qué creo en esto yo? Pues podré ser optimista, yo sí soy optimista, yo creo en Honduras, creo en mi presidenta y creo en la capacidad del sector agroalimentario y soy una mujer de fe. Y aquí están los recursos naturales para trabajar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos esto que yo rápidamente quiero decirles. Miren, hay unos puntos que por supuesto tienen que repetirse en cualquier política, pero no son los mismos. ¿Y por qué no son los mismos? Porque el contexto ya no es el mismo. Esto ya tiene que incluir bioeconomía, tiene que incluir bioseguridad. No, si nos cae otra pandemia, ¿qué va a pasar con la agricultura? Tiene que replantearse el financiamiento. Lo acaba de decir el señor Facusé, completamente de acuerdo. Aquí tenemos que el texto trabajar, de Eduardo Facusé, tenemos por que favor. trabajar con contratos de compra, agricultura por contrato, pero también tenemos que trabajar con seguros agrícolas. Tenemos que trabajar con algo que no hemos hecho, que es prestar un préstamo, dar un crédito, otorgar un préstamo.
quien sea un banco privado, sea Banadesa, sea una cooperativa, sea Funder, que apoya miles de cajas rurales, pero hay que darle acompañamiento a ese productor hasta que lo venda y que pague y que siga. Pero miren, yo quiero regresar, Renato. No, pero que está hablando de algo fundamental. Mire lo que dice Eduardo es que se lo voy a Facusé. decir aquí, sí. ¿Qué dice Eduardo Facusé? Por favor, producción, vamos. Se necesitan implementar 2 cosas en economía agrícola de granos básicos si se quiere rescatar. Número 1, garantía de compra. 2, precio de garantía. Todo lo demás es demagogia política. Garantía de compra y precio de garantía. Permítame, Ok. permítame intervenir, permítame Laura, por presentar la favor. No política. podés hacer absolutamente nada de eso mientras esté el Tratado de Libre Comercio encima. De acuerdo. No hay ninguna posibilidad. Y mientras no logremos conseguir promedios mínimos de 150 quintales por manzana, no podemos competir con los Estados Unidos. De acuerdo. Todo lo demás es puro bla, bla, bla. Sí. Ese es un tema muy importante. Permíteme, por favor, terminar. No tenés cómo asegurar el crédito agrícola a través de Banadesa ni de ninguna institución bancaria mientras el propietario, el pequeño productor, no tenga escritura de su tierra. No la hay. No la hay, Laura, convéncete. Yo te puedo llevar ahí nomás a Zacualpa, a media hora de acá, y presentarte 100 agricultores, que de los cuales 80 no tienen escritura. ¿Cómo van a tener crédito agrícola? Ok, escuchémosla ahora. Ok, mire, yo quisiera responder lo que acaba de decir don Pepe a medida que yo voy presentando brevemente lo que es la política, porque ¿qué es lo que yo de acuerdo en todos los puntos, solamente que yo creo que llegamos al punto, don Pepe, en el que tenemos que revertir la historia. Desde luego. Y eso es lo que estamos haciendo. Es que no es problema de este gobierno. Entonces, no mire, es problema de este gobierno, es un de problema acuerdo, que venimos de acuerdo. arrastrando. Y no podemos seguir planificando sobre esa historia de los fracasos sabiéndolo. Ese es el punto. Entonces, mire, gestión de conocimiento. ¿Qué gestión de conocimiento? Investigación y extensión. No existe, no hay atención. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, que también me toca presidir, y excelente trabajo, pero tenemos que apoyarla también, tenemos que invertir. DICTA, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, no ha cambiado mucho desde que usted estuvo por ahí en el sector público. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer toda una reingeniería. En palabras políticas, Laura, una refundación de DICTA. No es que no ha cambiado, es que se destruyó lo que estaba haciendo. Si hace 30 años, hace 20 años DICTA ya tenía bastante información. México, a través del CIMIT, estaba pasando Entonces, una mire, cantidad enorme de información a DICTA. En ese sentido de DICTA, Pero ¿por ¿qué qué estamos creando? Es que tenés que un aceptar programa, que estás heredando una cantidad de errores enormes. Claro que lo hace. Pero no es que no se haya hecho nada, es que no hay continuidad. Él lo dijo claramente. Mire, no hay continuidad. Dejémosla, Pepe, dejémosla. Mire, no hay continuidad. Y en otro programa, la corrupción nos ha matado, don Pepe. Desde luego. Y la falta de compromiso y de egoísmo del funcionario público y del empresario. Eso nos ha matado en este país. Pero entonces, no del empresario en general, ni del gobierno en general. Sí, tampoco. pero es del modelo y del sistema en el cual cada quien ve por su propio destino sin colaborar en esa cadena. Entonces, mire, en caso de gestión de conocimiento, ¿qué estamos proponiendo? Un programa que fortalezca la genética vegetal y animal. En el caso vegetal ya la tenemos en DICTA, pero hay que potenciarla. Animal, a alguien se le ocurrió en esta historia de país cerrar hasta el Centro Nacional de Ganadería. ¿Dónde van nuestros productores a tener un repoblamiento bovino de calidad? Preguntémonos qué productor puede comprar una especie, un semental, un toro. Es casi imposible. Felicito y acabo de estar en una subasta de ganado en San Pedro Sula. Si al Centro Nacional de Comayagua ya cambió de dueños, Laura, ¿cómo vas a hacer eso? Mire, me encontré yo con un grupo de productores que son de Creles, de Olanchito, que nos hemos encontrado en otro espacio. Y les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué van a comprar? Y claro, yo salí de ahí más preocupada que ellos y me dice, ayúdenos en Banadesa para poder comprar estos voy a decir, toros de alta genética, ¿verdad? Novillos de alta genética. Y le digo, tienen razón. No puede uno ir y accesar y pagar 80,000 empiras, 90,000 empiras por un semental, vamos a decir. Pero se pueden unir Creles y puede Banadesa prestarles. Y había otro banco ahí que también prestaba inmediatamente.
O sea, ¿dónde está esa atención? El tema genético igual. Estamos a 1 o 2 meses de inaugurar un Centro Nacional de Mejoramiento Bovino en la Universidad Nacional de Agricultura Olancho. Ahí está y ahí va a estar por Olancho, Colón y todos los alrededores que son altamente ganaderos. Solo voy a terminar. El programa de fertilización de suelos, Prosuelos. Acabamos de lanzar 2 programas ya, con la FAO unidos en uno, con apoyo de USAID en Roma y de USAID en Honduras con CIAT. Ese programa ya tenemos que descartar cuánto va a costar, porque en 3 años, ¿en qué estamos trabajando? En un mapeo digital de suelo que nunca ha existido en la historia de Honduras. ¿Cómo es posible eso? Ya arrancamos y ya estamos y vamos a potenciar laboratorios. ¿Y para qué nos va a servir? Para identificar un montón de temas, hasta el tipo de fertilizante que se compra en Honduras y potenciar abono orgánico. El tema de pesca igual hay que fortalecerlo, pero uno de los más fuertes es extensión agrícola. ¿Qué hicimos el año pasado? Ustedes y usted, Renato, es uno de los que nos influye con sus programas, porque cuando un alcalde dice aquí hay hambruna, dice por corredor seco, viene al programa y de ahí no paramos. ¿Verdad que hay hambruna en Honduras? En Honduras todavía no ha habido hambruna y Dios quiera que no haya. Hambruna es cuando no hay comida en ningún lado, hasta el agua escasea y mueren animales y mueren personas. Pero el corredor seco, que lo tenía ayer, de acuerdo, el corredor seco tiene una característica agroclimática propia. Hay cultivos que se apropian a esas condiciones. Tenemos que ser inteligentes, capaces de desarrollar esos cultivos ahí y ayudar a esa economía local. En ese sentido, arrancamos con 66 técnicos ya, tienen apenas 2, 3 meses, en 66 municipios del corredor seco, de los más pobres, Renato. Aquí no es clima, no es esto, es pobreza también. Tenemos que romper esa pobreza estructural, mental, hasta espiritual, porque en Honduras es imposible hasta soñar. No es posible. Agromujer, mire, no ha existido nunca un programa serio, formal de agromujer. Es que pareciera que las mujeres no somos productoras, no existimos. ¿Por qué le llaman corredor seco? Bueno, pero esa es otra cosa, Pepe. Ya le vamos a decir, porque es una franja centroamericana que viene desde el sur de México y son ciertas características. ¿Pero por qué seco? Porque no llueve con la misma intensidad que llueve en otros lugares. Pero si quiere hagamos un tema de corredor seco. Correcto. El otro programa, Agrofamilia, pero el de Agromujer. Mire, Renato, de las cosas más fuertes y retos que yo espero dejar ahí es que cree un programa también de apoyo a las mujeres. Las mujeres ni siquiera pueden tener acceso a crédito y en qué mundo estamos viviendo, ni que tuviéramos una cultura en la que las mujeres están excluidas. No, señores. La mujer no tiene título de propiedad, usted lo acaba de decir. Pues aquí dice el mandato que hay que apoyar para que las mujeres tengan títulos de propiedad o tengan créditos especializados donde no se les exija ser dueño de una propiedad. Lo mismo Agrojoven. Y Agrojoven me paso al tema de migración. Mire, migración es la palabra dulce de la cooperación vamos a decir, de la cooperación de los organismos, de los gobiernos, de todos. Pero dígame... Es difícil rebatir todo lo que usted está planteando porque tengo casi 90 años y tengo 50 años de estar oyendo exactamente lo mismo. No lo mismo. Por lo que él dice. Mire, mejoramiento ganadero. Tuvimos los mejores centros de inseminación artificial. Yo traje Pero se lo robaron, don Pepe, se robaron hasta las especies. Caminando salió eso. Aquí diferente roban con este y van gobierno. a seguir robando. Eso no empecemos con ese tema, Mire, por favor. Estamos hablando de lo que él dijo claramente. Mientras no haya una continuidad en los programas de desarrollo, va a ser imposible. Mire, esta política tiene toda la razón. Si cuando yo llegué ahí no había política, pero tampoco había continuidad. Pero si trabajamos programas. contigo en una política, ¿por qué no se siguió? Porque no hubo compromiso de esos gobiernos para seguirlo. Pero eso es lo que hay que decir. Ay, entonces, ¿verdad? ¿cómo usted va a revertir esa pobre institucionalidad que usted Ahorita, mismo cuestiona y que nos dijo, mire, yo voy a mejorar esa en este institucionalidad? caso, gracias, porque con eso pasamos al segundo objetivo estratégico y uno de los principales es la institucionalidad, comenzando por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mire, desde su estructura tiene que tener reconocido agricultura familiar, por ejemplo, como una unidad seria, formal, con presupuesto, con personal. No la tiene, nunca la ha tenido.
nunca ha tenido una unidad agroambiental. ¿Y acaso es que el ambiente se desvincula de la agricultura? ¿Y dónde cae cambio climático? El Tribunal Superior de Cuentas hace poco me hizo una auditoría y me mandó a reclamar y con planes de acción de fortalecer cambio climático. ¡Qué vergüenza! Y tiene toda la razón el Tribunal Superior de Cuentas. Pero ¿cómo lo hago yo? Tiene que haber una estructura aquí. Entonces se va a revisar esa estructura donde juventud, mujer debe de estar. Agrocomercio. Tenemos un programa nacional vamos a decir, de desarrollo agropecuario, donde se habla de cadenas y agronegocios, pero ni siquiera en este momento las personas que trabajan allí forman un acuerdo, tienen acuerdo de trabajo. Imagínense que son consultores. Hemos tenido todo el programa en planteamientos que ya se sabe que han existido. ¿Cómo? O sea, ¿qué institucionalidad hay ahorita trabajando? Déjame hablar, por ejemplo. Yo quise cambiar el banco Banadesa, de la que tú estás directora. ¿Cuánto acaba de decir? ¿Y por qué no lo cambió? Déjeme terminar, porque no dejó Mel. O sea, aquí lo puedo decir públicamente. Ya teníamos toda la estructura para convertir en un ban rural Banadesa, porque eran las mismas bases. Allá se llamaba Bandesa, aquí se llamaba Banadesa. ¿Y qué iba a cambiar? Me fui con 7 economistas y con los 3 principales director de los campesinos, los 3, de la mujer, la Coach y el ANACH. Los 3 fueron con Guatemala conmigo 8 días. Cuando venimos, no se hizo. ¿Qué acaba de decir el presidente de Banadesa, Laura? Que el préstamo fue de 457 millones de lempiras. Eso es vergonzoso. Solo la exportación de arroz de Nicaragua les produjo 67 millones de dólares. Y nosotros bajamos del año pasado de 700.000 quintales, 700, a 400.000 este año. Y Nicaragua produjo 4 millones. Nosotros produjimos 10 millones de quintales de maíz y Salvador produjo 17 millones de quintales de maíz. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar para que... No, tú tienes ya más de 40 minutos del programa. No he llegado a financiamiento. Con la primera parte, la segunda parte ya tienes casi el programa entero. Y no tenemos todavía una conclusión mientras tú no tengas el apoyo del Congreso Nacional. Claro que lo tengo. ¿Y cómo no va a tener una conclusión? No estaría aquí yo frente al pueblo hondureño dando la cara con una política si esto no fuera formal. Yo no he visto que el Congreso te haya aprobado eso. ¿Y por qué me lo va a aprobar si acaba de ser aprobada la política? ¿Acaso es así? Si esto es participativo. Esto es colectivo, esto es con los actores, con la sociedad civil, con los empresarios. ¿Qué vas a hacer con el Tratado de Libre Comercio? Pues muy buena pregunta, porque no me ha dejado llegar al Tratado de Libre Comercio, pero antes le tengo que decir que desde lo que es, mire, voy a resumir así, y que yo lo respeto mucho a usted, sin embargo le quiero decir que ha sido un desastre todos estos gobiernos. Y yo espero que este no lo sea porque estamos trabajando con fuerza y con compromiso. Porque él fue presidente de Banadesa en el de Mel. Mire, yo de Banadesa, debería de haber un tema de Banadesa. Porque mire, Renato, Banadesa es una historia triste de este país. Sí. De cómo encontramos Banadesa. Estamos a punto de recuperar indicadores de mora. Pero olvídese, yo creo que hay que tener valor para hablar de Banadesa, ¿verdad? Y de su historia. Mire, en el tema de la estrategia de financiamiento hay una cantidad que hemos dado, 840.000, ahora vamos con 3.000 millones. Pues si a usted dice, eso es vergonzoso. Mire, vergonzoso es no dar nada. Vergonzoso es no abrir oportunidades para tanto productor sin garantía si en este programa con Renato no hubiéramos salvado Banadesa, la hubieran cerrado. Aquí, en este programa, salvamos Banadesa. No, es que quien salvó Banadesa es la presidenta Xiomara Castro hace 2 años. Si eso estaba cerrado por 5 años. Si viera los informes del Consejo Nacional de Banca y Seguro y viera la lista que hay ahí, ¿verdad?, de pendientes. Mire, ve, yo creo que en datos algo que es importante y quisiera regresar aquí y quisiera regresar con el pueblo. Miren, hay que tener confianza y hay que tener confianza en este gobierno. De todas las características, yo creo, Renato, y vuelvo a esto, y don Pepe me ha hecho recordar algo muy importante, que son los valores. Es compromiso y son valores, y es también esperanza en este país. Miren, capacidad técnica la tenemos oportunidades de entrarle a la tecnología, hemos recuperado credibilidad, y eso, Renato, yo entré a una secretaría sin credibilidad,
con unas auditorías por corrupción que da miedo. Mire, y primero Dios y la Virgen se lo digo, que vamos a salir de frente con cambios estructurales. ¿Qué cambio? Esto, yo espero de aquí ir al Congreso, claro que sí. ¿Con qué temas? Con esos temas de tratados de libre comercio, por ejemplo, son sumamente importantes. Las personas que hace 20 años trabajaron en el CAFTA, pues mis respetos, porque qué tratado más cabal, más completo, solamente que no se predijo o no se consideró un escenario en el cual Honduras no iba a tener capacidad de competencia contra Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a competir un productor de Honduras con un subsidio de productores de Estados Unidos con un entorno de financiamiento con tasas casi a cero? Lo hemos dicho en este programa más de 20 veces. Acabamos de estar en una reunión reciente aquí de Consejo Agropecuario Centroamericano, los 7 ministros que estamos involucrados en el CAFTA. Llegamos a la conclusión que ahorita ya hay que hacer un diagnóstico serio, porque en cada país hay una historia diferente. El caso de Honduras es patético con maíz amarillo prácticamente desapareció, arroz ha tenido una bajada sin nombre y tiene que ver con todo el impacto de lo que es el tratado. Llegar a un punto a 0 arancel es más fácil traerlo de Estados Unidos que comprarle al productor. Los industriales, con Laura, mucho respeto, porque los aprecio señora mucho. Ministra, por favor, aclárele al pueblo hondureño. Es que no me deja terminar. No, pero es que sí te dejo terminar y tenemos casi una hora de estar hablando. Mira, tenemos el aguán para producir cualquier cantidad de arroz que se te ocurra. ¿Por qué Nicaragua produce 4.200.000 quintales y nosotros estamos produciendo 400? 12 años No tiene la culpa este gobierno. En un y programa. no quiero que en este gobierno se vaya a interpretar de ninguna manera porque me van a caer encima que yo estoy en contra de este gobierno ni en contra de lo que tú estás planeando. Estoy absolutamente en contra de que no hay realmente una posición clara y definida de todas las instituciones que están involucradas en este campo, y si te dejan sola no vas a poder lograr absolutamente de acuerdo, nada. Claro, esto no es del Estado, esto es integral, y aquí somos todos, pero solo quiero decirlo de CAFTA para que no quede en el aire. Mire, llegó el momento ya de hacer un estudio formal de CAFTA y de esos impactos. Y en bloque, ¿verdad? En bloque, todos los países. En bloque y respetuoso. Mire, Centroamérica más República Dominicana. Y que esto no se malinterprete como que ya no se tienen relaciones con Estados Unidos, por favor. Si Estados Unidos es uno de los países a quien más vendemos productos agropecuarios. Y de paso, tenemos una lista pendiente por más de 20 años de estar esperando admisibilidad de nuevos productos que también lo tenemos que revisar. En temas como camote, aguacate, algunos de aves, pollos, etcétera, está ahí. Y con todo respeto, ya llegó el momento de revisarlo. En uno de los puntos del tratado dice que el tratado no puede llegar hasta el grado de perjudicar la economía de un país. Mire, tenemos productores que se atreven a sembrar maíz amarillo, pero no pueden porque cuando van a vender les quieren comprar al mismo precio que lo traen de Estados Unidos. No se puede así. Mire, hay un par de temas también que son necesarios. Ministra, después de la pausa. Porque hay que recordar que nos dieron 10 años después de firmar ese tratado. ¿Cuántos años nos dieron? 20 años. Tenemos 20 años. No. Después de firmado el tratado nos dijeron tienen tantos años para hacer una reingeniería en su sistema de producción. Dependiendo del rubro, 17 años, 18 años, 20. Ya terminó todo. Y correcto, ya estamos en 0 aranceles. La vicepresidenta actual de Estados Unidos dijo, señores, nosotros consideramos que sí hay que hacer una revisión, y no se ha hecho ninguna por ningún país. Sí, porque individualmente no la puede hacer nadie, tiene que ser en bloque, tiene que ponerse de acuerdo todos. Se lo propuso a la región, porque porque no aguantan la migración. Miren, yo quiero que antes que se vaya la ministra, porque para mí estos 3 puntos son básicos. Financiamiento. Comercialización. Esa cadena, la comercialización, ahí hemos fracasado. Extensión agrícola. Extensión. Seguridad jurídica, no la hay. Correcto, pero solo me voy a quedar con financiamiento, agua y comercialización. Y lo demás también es importante, yo reconozco eso, pero por lo menos, ¿cómo piensa usted revertir si usted sabe lo que piensa el sistema financiero? Claro. ¿Cómo vamos a invertir en el campo cuando no tenemos la seguridad? El sistema invierte. Ahorita de todo lo que está invirtiéndose, es poco tal vez, pero puede aumentar 13.3% de toda la inversión
del sistema financiero global para el sector agroalimentario. Nos hemos reunido en octubre con todos los representantes de la banca privada. Ok, me interesa eso. Y están dispuestos a Muy bien. acompañarnos. Estamos con Banadesa, ese poco dinero que sea, 3.000 millones de lempiras, prestamos a los pequeños, a veces hasta con garantía Ok. solidaria. Agua. Y mire, Porque más de 4.000 créditos, le quiero decir, 400.000 créditos. alguien dijo equivocadamente, no equivocadamente, sí llueve en el sur. Claro, con las altas Claro. temperaturas se evapora más rápido el agua, pero con toda la lluvia que cae en 2, 3 meses, si la pudiéramos canalizar, Claro, almacenar, claro, hay no que tendríamos hacerlo. problemas en la Él zona es sur un del país. ejemplo, hay que hacerlo. ¿Qué Y piensa? tiene que ¿Qué quedar dice eso esa en la política ley. para los reservorios de agua, para Lo que, almacenar agua? Está toda una estrategia. Después de la pausa seguimos de lo escuchando que a la debe de ministra de hacerse y Agricultura, divertirse. Laura Suazo. Yo creo que está diciendo doña Fátima Espinal y don Santiago Vélez. No Dios mío. vuelvo a esos programas. Sí, es que No, no, sí después, vuelvan. es que no, ellos ya explicaron claramente Tengo el lo que hay que hacer. deber de que la audiencia se interese. Así es. Que la Claro, audiencia se interese. claro. Aquí lo Y importante además es la yo agradezco política. porque este es ejercicio de libertad de expresión. No, y hay que hacer esos conversatorios Claro. en el país. A mí- Y esto es rendición de cuentas. Alguien puede decir que es que no la deja hablar Pepe. Pero yo conozco la personalidad de Pepe, es un hombre de 90 y pico de años. Es un No, y hombre perdone, comprometido don e interesado por el Perdone país. si yo le he interrumpido No, también. no, usted. no es A eso. ambos se han es que- interrumpido, es que pero yo- con respeto, y Pero eso es lo con importante. respeto y con Yo admiración. entiendo todo el amor que estás expresando, pero no tenés sustentación, no por este gobierno, cómo está conformado el gobierno en este país, donde tenemos tanto ignorante en el Congreso que te va a entender, no te va a entender. Fíjese que me están ¿Va? esperando los de la No, Comisión pero ya Agrícola de menos. todos Bueno, los partidos. Hay algunos Ahí vas a- productores ahí que vas a quieren ver. participar en Frente a Frente vas a esta ver. mañana y estamos un poquito atrasados con las pausas comerciales. Continuamos dando lectura a su opinión. Comparte un televidente. ¿Es posible establecer políticas a largo plazo en el sector agroalimentario cuando Honduras, en la clasificación mundial, está considerado uno de los países más vulnerables ante el cambio climático? La seguridad alimentaria y nutricional es un tema serio y esperamos salgan airosos. Lizeth comparte, cada paso en el campo es un paso hacia la recuperación y el progreso. Unidos por el agro, honramos a nuestros héroes rurales y construimos un futuro más sólido para Honduras. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Es bueno para el país. El país con estos debates demuestra que se diferencia de otros estados cercanos. Mire, Sí, no, ya estamos al aire. No, eso no se puede perder. Estamos al aire. Pero hay que Agradezco ponerlo, todos claro. los mensajes. Pero hay que Todos los ponerlo, mensajes. punto. Ya estamos al aire, Pepe. Perdón. Me dice Fernando Anduray, incrementar la producción agrícola con campesinos sin tierra, con los hijos de los campesinos emigrando constantemente, con grandes productores sin seguridad jurídica, invasiones, cada día menos mano de obra en el campo, incertidumbre comercial, compradores inestables, precios no competitivos, importaciones de productos agrícolas a precios más bajos que los del mercado nacional, financiamiento de programas de desarrollo para pequeños grupos políticamente privilegiados, y los programas del gobierno no son nacionales, son parches según lo pidan los diputados influyentes para su departamento o municipio. Bueno, qué cantidad de mensajes, pero están en la línea telefónica y les pido brevedad, por favor, porque ya el tiempo se nos acorta. Ya se fue. Voy con Manuel Iván Fiallos, productor agrícola y agroexportador, el exdiputado Manuel Iván Fiallos. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Renato. Un saludo a sus invitados ahí. Yo soy paisano de la doctora Suazo. Ambos somos de La Paz. Yo soy colega de la doctora Suazo. Ambos somos zamoranos. Pero lo que no tenemos en común es que no somos del mismo partido político, ¿verdad? Entonces, en este momento mi opinión puede estar todo menos sesgada políticamente. Trato de hacer un comentario profesional y con responsabilidad en la seguridad alimentaria de mi país. Hay dos formas de generar seguridad alimentaria, Renato y pueblo hondureño. Y esto es un parteaguas. Cuando nosotros le damos semilla mejorada, le damos fertilizante y le damos algunos insumos a un productor para que vaya a sembrar alrededor de unas casitas de las que dice don Pepe, esto genera a veces, y no siempre, genera seguridad alimentaria para su familia.
pero no para el resto de la población hondureña que están en oficinas, de gobierno, empresas privadas, etcétera, que no producen esos frijoles. Entonces hay que buscar al sector, a los productores, que pueden generar seguridad alimentaria para él y para su comunidad, su departamento o su país. Y esto es lo que ha hecho la doctora Suazo. Yo soy un testimonio viviente de lo que la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha hecho. Nunca habíamos tenido un ministro viendo las parcelas de frijol y supervisando esas parcelas de frijol. Tampoco habíamos tenido un gerente de Banadesa que viniera a sentarse con los agricultores para poder desarrollar un sistema de financiamiento para la seguridad alimentaria. Entonces, esto lo hemos tenido en este gobierno. Y aunque yo sea de otro partido, no puedo taparme los ojos y decir, siendo productor agropecuario, no se nos ha apoyado para generar seguridad alimentaria. Hemos tratado de solventar cada una de las necesidades de esas tres casas que dice usted. Acceso al crédito, tenemos crédito blando, barato, accesible, tenemos agua, los que no tenían agua estamos tratando de generar esos sistemas de riego para producir seguridad alimentaria en sistemas de agroexportación. Nosotros somos agroexportadores, Renato y pueblo hondureño, pero tenemos una ventana en la cual nosotros podemos utilizar toda nuestra logística como riego, empacadoras, maquinaria agrícola, para poder generar esa seguridad alimentaria. Y antes no lo hacíamos porque no teníamos un contrato de compra. Ahora lo tenemos. Esa es otra de las casas que dice don Pepe. Sí tenemos un precio de garantía respaldado por un contrato de compra-ventas tripartito entre IMA, Banadesa y los agroexportadores. Entonces estamos cubriendo todas esas ventanas y sentándonos, porque no es perfecto el sistema, pero nos estamos sentando para ver qué otras cosas podemos hacer. ¿Qué hace falta? Estructuras de secado. No vamos a poder secar todo el frijol que vamos a producir. ¿Qué más hace falta? Cosechadoras, triadoras, arrancadoras de frijol, que es una nueva etapa que vamos a incurrir con la ayuda del Banadesa, que ya estaba por darle volantín, como dicen en el argot popular. Banadesa ya no existía. Es primera vez. Yo tengo 40 años, Renato, de ser productor agropecuario. Nunca había sacado un crédito de Banadesa hasta hoy. Que Banadesa se acercó a mí para que les ayudara a generar seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Iván. Me preguntan aquí, o me dicen, pregúntele por favor, si en esa política está planteado cómo resolver las 32,000 hectáreas invadidas. Está planteado el catastro rural, cómo garantizar la tenencia de la tierra. Y por último, tengo otra llamada y quisiera sacar aquí todas las llamadas, pero será difícil. El empresario Freddy Pastrana. Un minuto, Freddy, porque está pendiente alguna respuesta de la ministra. Adelante, Freddy. Gracias, licenciado Renato. Lo felicito por el programa. Puntualmente, licenciado, nosotros pues hemos tratado de dar algunas pautas, algunas ideas a la señora ministra en cuanto a cómo levantar ese sector café que tanto le da a Honduras, más de 1.450 millones de dólares en divisas, 120,000 familias, que hoy por hoy, Renato, estamos pasando uno de los peores momentos de la historia de la caficultura. Ojalá, señora ministra, pues que se hayan incluido sugerencias como las que le voy a anunciar así de manera rápida para poder levantar ese sector. Creemos nosotros que hay que fortalecer la gobernanza en nuestras instituciones cafetaleras porque estamos relativamente débiles. Una política crediticia, de nada sirve que pongamos en los anaqueles productos financieros si el productor ya no tiene garantías, si sus garantías ya están ahogadas. Lo que queremos es un proceso de consolidación, licenciado Renato, que pasemos esas deudas caras de 15-20% a deudas a un 3-5% con periodos de gracia y por lo menos 20 años para que el productor ya no siga con esos procesos de readecuación todos los años que lo que hacen es prolongar su agonía. Igualmente, con la política de comercialización, creemos que hemos hecho muy poco, licenciado Renato, no nos hemos preocupado en la parte de comercialización específicamente del café, no podemos copiar esquemas como el de Costa Rica, el de Colombia, que venden arriba de $50 en la bolsa, mientras nosotros, pues nuestra materia prima
la seguimos vendiendo, como dicen en los pueblos, Sí. a precio de guate mojado a las grandes transnacionales que después nos preguntan por qué emigra tanto productor y tanto exportador de café hacia Europa y Estados Unidos. Muchas mientras no gracias. recibimos un precio justo. Muchas gracias, Freddy Pastrana. Lastimosamente, me dice el alcalde de Marcovia, Nahum Calix, lastimosamente en este país solo cambia un gobierno, esos planes los tiran a la basura. Recuerden el plan de país y visión de país, un buen documento que está en la basura. Bueno, esperemos que esta vez reflexionemos y que esto nos dure 20 años con o sin Libre en el poder, con o sin los cachurecos en el poder, con o sin los liberales en el poder o cualquier otra figura que aparezca ahí como Salvador de Honduras. Vamos a ver, ministra de Agricultura, mensaje final. Bueno, yo creo que como un mensaje final al pueblo hondureño es que el propósito de este frente a frente es decirles que hay una guía, hay una ruta de trabajo para enderezarnos en el sector agroalimentario. Independientemente del pasado, el pasado de Honduras no es muy bueno, es doloroso y está lleno de un montón de debilidades, de limitantes, pero tenemos que hacer un punto aquí, parar y trabajar con transparencia, con veeduría, con reportes, pero también con esa inteligencia integral que tenemos todos de compromiso. Yo como ministra no estoy sola aquí con una política, esto yo no lo he creado con mis capacidades, de ninguna manera. Este es el reflejo de un trabajo colectivo, de un trabajo participativo. 483 informantes que nos volaron maceta a nosotros mientras se hacía esta política. Digo esto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y que evidencia debilidades que tienen que cambiarse a partir de esta política. Por supuesto que no puede quedar sola. Creo, pueblo hondureño, que tenemos dos situaciones aquí. Una presidenta mujer, que quizás no toda la gente lo sabe, pero que es agricultora y que está pensando en la comida y siempre nos dice que haya suficiente comida, que se pueda exportar, que se pueda potenciar por territorios, etcétera. Y una ministra mujer también, que tal vez soy más soñadora y lo expreso más que el resto de mis compañeros ministros, pero miren, aquí nosotros estamos trabajando en serio y lo saben los productores y lo sabe el pueblo. Aquí hay un montón de puntos que deben de hacerse. Ya son 22 programas, ya tenemos como 12 programas, solo hay que fortalecerlos, los otros hay que crearlos. Tema de mujer, agrofamilia, mujer rural, son temas básicos porque están vinculados con pobreza. Tenemos que aumentar las condiciones de vida de todos estos. Temas de financiamiento, súper clave. El gobierno con su dinero puede llegar a un punto específico de cobertura, pero no solo es responsabilidad del Estado. Aquí somos diferentes actores y así lo estamos viendo y existe una voluntad. Mire, estamos ya a punto de negociar 12,000 millones de lempiras para el sector café. Muy pronto vamos a hablar de eso. Freddy, que habló allí, ya viene. Acabamos de crear una subsecretaría de café, no existía antes. Eso es diferente y que le ponga atención a uno de los rubros más importantes sociales y económicos. Censo Nacional Agropecuario. Ustedes dirán, ¿y para qué lo necesitamos? Para tomar decisiones acertadas, más efectivas. 31 años sin datos actualizados, no es posible. Sistemas de información. Temas de agrologística son necesarios. Tratados de libre comercio, hay que revisarlos. Tratado de libre comercio con China, no le tengamos miedo a China. China es un gigante en su economía, claro, pero podemos tener y ya estamos teniendo otras aperturas y así estamos trabajando con otros países. Restricciones de la Unión Europea, estamos trabajando. Lo que le toca al Estado hacer, lo está haciendo, pero lo va también en unión con los agroexportadores, con los operadores en Europa. Cambio climático, el cambio climático es una constante, tenemos que trabajar en eso. Extensión agrícola, le estamos devolviendo al pueblo, a los productores y productoras de extensión agrícola. Hay que mejorar programas, bono tecnológico, lo estamos mejorando. Quiero aprovechar y decirle al pueblo y a todos los que son beneficiarios del bono tecnológico que se ha cambiado la metodología este año, que el bono lo va a entregar las Fuerzas Armadas en un convenio que estamos haciendo y van a entregarlo personalmente a cada productor, que los técnicos, su rol es de extensionistas agrícolas y asistencia técnica, que todos los demás actores pueden acompañar en los pueblos, comunidades, pero se va a registrar con biometría y se va a dar seguimiento. Y en fin, pues cierro agradeciéndole y no, ya bueno, sabe. Estamos a la orden. Este es un tema
sensible y de importancia Y para el tenemos país. el acompañamiento internacional de la Ok, banca y de las muy bien. instituciones. Un mensaje final de segundos a la representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal. El desarrollo toma su tiempo, hay que construirlo con una visión de Estado. Cada plan, cada acción aporta en esa senda al desarrollo y para eso estamos, para acompañar al Ministerio de Agricultura, para acompañar al gobierno de Honduras en su camino al desarrollo. Unos 30 segundos también para el representante del IICA en Honduras, Santiago Vélez. Yo cerraría esto con, estos espacios son muy importantes para crear democracia, para crear diálogo. Seamos optimistas, construyamos juntos, porque el accionar conjunto es lo que nos va a llevar a los logros que van a hacer a esta Honduras, una Honduras más grande, todos unidos por el agro. Claro. Pepe. Mi mejor deseo, ministra. Gracias. Yo sé que las intenciones son las que tenemos todos los buenos hondureños que queremos este país. Te deseo lo mejor y ojalá tengas el acompañamiento que necesitamos. Gracias.